Hola, hola chicas y chicos de octavo básico, les habla su profesor Javier Bastías, el profesor de la asignatura de Historia y Ciencias Sociales. Primero que todo y como siempre y sinceramente espero que se encuentren súper bien en sus casas, cuidándose, protegiéndose y además cierto también abrigándose para no resfriarse en estos tiempos de humedad, de frío que vienen después de la lluvia. Así que también aprovecho de mandarles harto ánimo, harta fuerza, hartas ganas para seguir tan bien como han estado hasta el momento con las actividades, con las clases y a darle para adelante nomás, ¿ya? Así que el día de hoy, chiquillas y chiquillos, estamos aquí para el videíto, ¿cierto? De la explicación del material de aprendizaje número 8. Como es la tónica de los anteriores materiales de aprendizaje, esta presentación que ustedes tienen acá delante suyo les llegará a la presentación, les llegará al correo del curso. En esta presentación de PowerPoint encontraremos, ¿cierto?, el videíto que están viendo en este momento de YouTube, ¿cierto?, que está la dirección, y además, ¿cierto?, encontrarán la ruta de trabajo a realizar el día de hoy. Primero que todo, vamos a ver el objetivo que estamos trabajando durante estas clases. También vamos a ver una activación de conocimientos previos, que es los conocimientos que estamos trabajando en las clases anteriores. Vamos a encontrar la presentación en la plataforma Genially, que es la plataforma de los contenidos, o sea, es la presentación de los contenidos propiamente tal, que vamos a revisar en unos momentos. También vamos a poner en práctica lo aprendido con una pequeña actividad que ustedes la encuentran en su texto. Además vamos a encontrar un apartado de síntesis que viene a dar una conclusión, a resaltar los elementos más importantes, y además vamos a encontrar una actividad reflexiva que es de carácter de contextualizar la actualidad, las problemáticas que vivimos hoy en día con los contenidos que estamos revisando para poder relacionarlos un poquito los contenidos con la realidad de hoy en día. ¿Ya, señoritas y caballeros? Por lo tanto, vamos a comenzar con la revisión de los contenidos a trabajar el día de hoy. Como ya saben, ustedes, ¿cierto?, tienen esta presentación de Genially que la pueden copiar o hacer control clic, ¿cierto?, y los va a redirigir a una presentación que el profesor Javier realizó. Va a ser esta misma. Esto, ¿cierto?, es un infograma vertical, el cual, ¿cierto?, tiene algunas ideas principales, algunas ideas que queremos aclarar, ¿cierto?, y vamos a trabajar en torno a esta el día de hoy, ¿ya? Así que, atención, por favor, señoritas y caballeros, a sacar su cuadernito, si es que si lo necesitan para sacar algunas ideas, porque vamos a comenzar. Primero que todo, sabemos que hemos llegado al punto, ¿cierto?, trascendental, importante, fundamental, en donde dos culturas, dos mundos se unen, o en realidad primero no se unen, chocan. La cultura, ¿cierto?, europea y la cultura del Nuevo Mundo, de América, ¿ya? Este choque, este encuentro no va a ser tan pacífico. Las ideas van a ser totalmente distintas y uno va a querer imponer por sobre el otro. Y ustedes me imagino que ya deben adivinar quién intentó o que en realidad impuso sus ideas frente a la otra. Por lo tanto, vamos a ver que había una gran diferencia entre la sociedad europea y la sociedad americana, de los pueblos originarios principalmente. Y el día de hoy, chicos y chicas, vamos a ver algunas ideas, ¿cierto?, o características que poseía la cultura americana del Nuevo Mundo, ¿cierto?, algunas ideas erróneas, que van a fundamentar y fortalecer la idea que tenemos que crear de que América no fue descubierta, ya simplemente fue encontrada, fue conquistada y posteriormente saqueada, abusada y un sinfín de otros elementos barbáricos, ¿cierto?, que Europa impone a este territorio tan natural, ¿cierto?, como lo fue América. Ya, por lo tanto, vamos a comenzar con esta característica principal de las culturas americanas precolombinas. Recuerden que todas las culturas que habían antes de la llegada de Cristóbal Colón, de los exploradores y conquistadores europeos, se llaman precolombinas, que estaban antes, ¿cierto?, de Colón. Por lo tanto, vamos a ver que a la llegada cuando los españoles llegan, ¿cierto?, al territorio americano, en América existían sociedades con más de 1000 años de evolución.
Por lo tanto, ya inmediatamente nos damos cuenta que había gente que tenía 1000 años, más de 1000 años de desarrollo, de vivir en este territorio. Por lo tanto, ya existían dueños de estas tierras. Los pueblos y las comunidades habían desarrollado distintas formas de vida y distintos grados de complejidad social. Ya sabemos que no todos los grupos humanos tienen la misma complejidad. Habían pueblos, ya algunos pueblos nómades, algunos pueblos sedentarios, algunas grandes culturas, unos pueblos originarios, ¿cierto?, bastante desarrollados, y finalmente encontrábamos algunas civilizaciones, como lo fueron la civilización azteca, inca y maya respectivamente de norte a sur. Por lo tanto, vamos a saber, chiquillas y chiquillos, que América ya tenía una sociedad establecida, ya tenía grupos humanos que estaban viviendo y desarrollándose en estos territorios. Por lo tanto, cuando llegan los europeos, los extranjeros, los conquistadores, ellos no llegaron, ¿cierto?, a un lugar donde no había absolutamente nada y que ellos lo iban a hacer suyo, sino que había gente que ocupaba, que era dueña, tenía pertenencia del lugar, y ellos le arrebatan esos territorios. Es importantísimo ver ese elemento. Un simple ejemplo va a ser que usted aquí en este planisferio, ¿cierto?, de América, vamos a encontrar estos elementos interactivos que agregué, donde vamos a poder visualizar a simple vista, ¿cierto?, a simple vista, la gran cantidad de lenguas. Por ejemplo, estos son de lenguas, de dialectos que tenían los pueblos originarios. Por cada pueblo originario, ¿cierto?, o por cada grupo, habían un idioma. Por lo tanto, imagínense la gran cantidad de pueblos que habían, miren, solamente en América del Sur, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ver que hay una gran cantidad de pueblos o culturas antes de la llegada, antes del contacto, ¿ya?, antes de la ocupación europea. Eso solamente si se dan cuenta para visualizar el caso de América del Sur. Caso, ¿cierto?, de Centroamérica, donde un pequeño trozo, ¿cierto?, de tierra, por decirlo así, había una gran cantidad de dialectos, de culturas y una civilización que era la civilización maya. Y finalmente, ¿cierto?, en Centroamérica vamos a encontrar, en Norteamérica también una gran cantidad de pueblos originarios, ya de gente nativa americana, que poseía también su propia religión, su propia creencia, su propia cultura, su propio idioma, y eran dueños de las tierras. Por lo tanto, nuevamente agregar que cuando llegan los europeos, cuando llegan los conquistadores desde Europa, van a llegar a un territorio donde sí existía gente, ¿ya? Otro elemento importante que quiero que trabajemos el día de hoy, que hagamos nuestro, es una idea errónea, ¿ya? Esto es por el destino, esto es porque nunca se estableció distinto, pero Cristóbal Colón, este primer conquistador europeo, ¿cierto?, que venía en nombre de España, cuando llegó al territorio de América, en realidad él llegó a Centroamérica, a las islas donde está Haití, donde está República Dominicana, y se encontró con esta gente. Él pensó que había llegado a la India, por lo tanto los denominó indios. Por lo tanto, inmediatamente ya acá hay un problema de fondo, ¿cierto?, de que nos ven como personas, ¿cierto?, que no somos realmente, nos confunden desde un comienzo, y costó bastante hasta que Cristóbal Colón se diera cuenta. De hecho, Cristóbal Colón muere sin saber que había llegado a un nuevo territorio. Él pensaba que había llegado a otro lugar de la India. Por lo tanto, esto es súper importante también aclarar. Este gran desarrollo cultural, ya, de América, quizás obviamente no era tan avanzado ni tan tecnológico como lo era Europa de la época de 1500, del siglo XV en adelante, pero sí tenía un gran desarrollo de elementos culturales, religiosos, astronómicos, matemáticos, entre otros elementos, y que eran propios del tiempo, del contexto que vivían. Recordar que las civilizaciones o los grupos humanos no se desarrollan en la misma
de forma paralela en todos los lugares, diferentes tiempos para diferentes culturas. Eso es muy importante. Por lo tanto, América estaba en un proceso natural de desarrollo, donde ya llevaban prácticamente 1500, casi 2000 años de desarrollo. Por lo tanto, aquí hay elementos que son propios de América, que eso es realmente importante recalcar. Algunos elementos, ¿cierto?, de las culturas precolombinas que desarrollaron, ¿cierto?, fueron diversos adelantos tecnológicos y científicos para la época y que iban en comunión, ¿cierto?, iban muy de la mano con la comunión con la naturaleza. Ese es un elemento que es único de las civilizaciones naturales de América. La comunión, la relación tan íntima con la naturaleza es un elemento que engloba todos estos desarrollos. Primero que todo, vamos a encontrar un ejemplo, ¿cierto? Los sistemas de islas flotantes conocidas como chinampas o también las terrazas de cultivo. Bueno, acá no se puede ver la foto, la vamos a ver en su momento, que son plantaciones o fueron balsas que crearon principalmente los aztecas para cultivar en el agua. ¿Ya? Eran islas artificiales para cultivar y así aprovechar los flujos de agua. Y además, ¿cierto?, también las terrazas de cultivo, que son muy icónicas de la cultura inca, para aprovechar los desniveles, los cerros de las cordilleras, le hacían zanjas, ¿cierto?, le hacían terrazas, escalones gigantes para poder plantar ahí y aprovechar la naturaleza. Otro elemento importante, pero no menor, es la escritura pictográfica. Es la forma en que principalmente las culturas o las grandes civilizaciones desarrollaron el alfabeto. Ellos dibujaban, ¿cierto?, y le daban un significado a dicho dibujo que finalmente se traducía, ¿cierto?, en una escritura. Por lo tanto, es muy importante entender que ya existía un sistema de escritura, un sistema de habla, un idioma, una lengua, un dialecto que tenían las culturas. También, un desarrollo importantísimo de las culturas precolombinas es la contabilidad del tiempo. Las grandes civilizaciones y casi todos los pueblos originarios tenían una contabilidad, un cálculo de los ciclos lunares y solares muy acertado. Eso quiere decir que prácticamente ellos tenían o sabían cuándo cosechar, cuándo no cosechar, cuándo iban a haber crecidas de los ríos, cuándo iban a haber marejadas, entre otros elementos. Y tanto fue este desarrollo que algunas civilizaciones, principalmente los mayas, ¿cierto?, crearon calendarios que dan o que son más perfectos, ¿cierto?, más puntuales que los que tenemos el día de hoy. Por lo tanto, acá hay un ejemplo, ¿cierto?, del calendario maya. También, ¿cierto?, las matemáticas van fuerte o están fuertemente relacionadas con el desarrollo de la contabilidad, ¿cierto?, y el conteo principalmente de alimentos. Y las grandes civilizaciones, principalmente, ¿cierto?, ellos crean sistemas numéricos que son vigesimales, que eso quiere decir que van de 20 en 20 para contar. Acá un ejemplo, ¿cierto?, del sistema matemático que poseía una de estas culturas. Como les comentaba, la contabilidad de los productos, principalmente del trigo, del alimento, fue fundamental para el desarrollo de las culturas. Y uno de estos es el quipu. Ya el quipu, ¿cierto?, es un sistema de contabilidad que se hacen nudos, ¿cierto?, en hilos para ir contabilizando los elementos. Y finalmente, y no menos importante, la construcción. Las grandes civilizaciones se destacan por la gran construcción de pirámides, principalmente de ciudades, de fuertes, que dan una característica fundamental. Señoritas y caballeros, los invito a verlo con más calma esta presentación, porque vamos a desarrollarla después en la clase online que tendremos de este material de aprendizaje. Yo desde acá me despido, espero verlos muy pronto, les mando un muy fuerte abrazo, cuídense, sigan con el ánimo que tienen hasta el momento y nos vemos muy pronto en la sala de clases.